El sol del desierto somalí cae como un yunque incandescente, forjando un silencio tan denso que parece tener peso. En medio de esa nada vibrante de calor, una figura solitaria se mueve con un ritmo lento y deliberado. Es Elías, un pastor cuya grey ha sido dispersada y cuyo único cayado ahora es el mango de una pala. A su alrededor, un círculo de hombres con rostros endurecidos por el fanatismo observa sin emoción, sus siluetas recortadas contra un cielo de un azul implacable. El único sonido que rompe la quietud es el raspar áspero y rítmico de la pala contra la arena y las piedras, un metrónomo que cuenta los últimos segundos de una vida. No hay gritos, no hay súplicas, solo el trabajo solemne y brutal de un hombre cavando su propia tumba bajo la mirada impasible de sus verdugos. La escena es un ritual, una ceremonia de odio celebrada en la Catedral del Vacío. La cámara se acerca, buscando los detalles que revelan la humanidad en medio del horror. Se detiene en las manos de Elías, agrietadas y cubiertas de ampollas, aferrando la madera gastada con una fuerza que no nace del pánico, sino de una aceptación insondable. El sudor traza surcos limpios en la gruesa capa de polvo que cubre su rostro, un mapa de su esfuerzo final. Sus labios, secos y partidos por el sol, se mueven sin emitir sonido, formando las palabras de una oración que solo Dios puede escuchar. Cada palada de arena que arroja fuera del hoyo es un puñado de tiempo que se le escapa, un paso más hacia la oscuridad que le han prometido. No hay desesperación en sus ojos, hay una calma profunda, una serenidad que desconcierta y enfurece silenciosamente a sus captores, pues es un lenguaje que ellos no pueden comprender ni conquistar. El desierto se extiende hasta el infinito, una alfombra de arena dorada y rojiza que parece devorar la luz y la esperanza. Es un paisaje que reduce al hombre a su esencia más vulnerable, un lienzo perfecto para la crueldad o el milagro. El aire mismo es un enemigo, caliente y seco, robando la humedad de cada aliento. En este vasto teatro de la nada, la injusticia se siente absoluta, tan inmensa y silenciosa como el propio horizonte. La arena que Elías remueve con esfuerzo se convierte en un símbolo poderoso. Es el instrumento de su muerte, la tierra que lo ahogará, pero también es el único testigo mudo de su fe inquebrantable. Una promesa terrible y divina parece flotar en el aire, susurrando que esta misma tierra que se prepara para ser su sepulcro será el escenario de algo que desafiará la lógica de la muerte. Los hombres que lo rodean son estatuas de convicción ciega. Sus ojos, fijos en Elías, no reflejan odio ardiente, sino algo mucho más frío y aterrador, la certeza absoluta de su rectitud. Visten ropas sencillas, desgastadas por el mismo sol que castiga a su prisionero, pero se mueven con la autoridad de quienes se creen instrumentos de una voluntad superior. El líder, un hombre con una cicatriz que le cruza un ojo nublado, permanece inmóvil, con los brazos cruzados, como un juez que ya ha dictado una sentencia irrevocable. Su silencio es una orden, una pared invisible que contiene la violencia y la convierte en una fuerza controlada y ritual. No necesitan gritar para demostrar su poder, su mera presencia, su quietud compartida. Es una declaración de dominio total sobre la vida y la muerte en ese pedazo olvidado del mundo. Esta es la historia de Elías, un testimonio grabado en la arena sobre cómo la fe más profunda a menudo se manifiesta en el silencio más absoluto, cuando toda esperanza humana parece extinguida. Historias como esta nos recuerdan que la presencia divina no siempre llega como un trueno, sino a veces como un susurro en medio del desierto del alma. Nos conmueve profundamente saber desde qué parte del mundo nos acompañas en este viaje espiritual. Por favor, tómate un momento para decirnos en los comentarios qué ciudad o país te acoge esta noche. Y si sientes que estas narraciones tocan una fibra en tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal, para que juntos podamos seguir siendo testigos de cómo la luz encuentra su camino en los lugares más oscuros. La fosa ya es lo suficientemente profunda. Una sombra fresca comienza a nacer en su interior, un anticipo de la oscuridad eterna que le espera. Elías detiene su trabajo por un instante, no por cansancio, sino como quien ha terminado una tarea encomendada. Levanta la vista, no hacia sus verdugos,
sino hacia ese rectángulo de cielo azul que parece tan lejano, tan indiferente. En su mirada no hay desafío, ni miedo, ni siquiera tristeza. Hay una entrega total, una paz que trasciende el entendimiento. Cada palada de arena ha sido una palabra en su oración final, una oración no de liberación, sino de confianza. El sol comienza a descender lentamente, tiñendo la arena de un color anaranjado, como si la tierra misma empezara a sangrar ante la inminente injusticia que está a punto de presenciar. Mucho antes de que el desierto reclamara su cuerpo, la vida de Elías transcurría en el lenguaje de los susurros y las sombras. Su hogar no era más que una modesta construcción de adobe, un refugio de paredes frescas que olían a tierra húmeda y a la promesa de lluvia. Al caer la noche, cuando el mundo exterior se entregaba a un silencio vigilante, el interior de esa pequeña casa se transformaba en un santuario. Un aroma a té de cardamomo y pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo casi inaudible de las escrituras. Un puñado de almas se reunía allí, sus rostros cansados y esperanzados, iluminados por la danza trémula de una única lámpara de aceite. No eran guerreros ni revolucionarios, eran tejedores, ancianas y pastores que encontraban en la palabra compartida el único refugio contra el miedo que gobernaba sus días. Elías no era un predicador de púlpitos imponentes, era un pastor en el sentido más puro de la palabra. Su púlpito era el suelo de su hogar, y su sermón era el acto de partir el pan. Sus manos, curtidas por el trabajo con sus cabras y la tierra, se movían con una ternura que desmentía su aspereza. Al pasar un trozo de pan a cada uno de los presentes, sus ojos se encontraban con los de ellos, y en esa mirada se transmitía una fuerza que ninguna palabra podía contener. Leía los textos sagrados, ocultos en un viejo rollo de cuero, con una voz baja y serena, no como quien dicta una ley, sino como quien comparte un secreto vital. Su fe no era una declaración ruidosa, sino una rutina de pequeños gestos de amor, un ancla silenciosa en un océano de incertidumbre. Su día comenzaba antes que el sol, con el aire frío de la madrugada y el balido suave de sus pocas cabras. Guiarlas por las colinas áridas era su oración matutina, un diálogo sin palabras con la creación. Cada planta espinosa, cada piedra afilada, cada soplo de viento seco era un recordatorio de la fragilidad y la resistencia de la vida. Su fortaleza no residía en el poder físico ni en la influencia, sino en una convicción serena, una profunda conexión con un Dios que parecía habitar en el silencio de las vastas soledades y en la discreción de los corazones humildes. Compartía el agua de su odre con un animal sediento y el poco queso que tenía con cualquier viajero, construyendo su existencia sobre pilares de compasión invisible. El mayor riesgo que corría no era en el desierto abierto, sino dentro de las paredes de su propia aldea. A menudo, un niño se sentaba a su lado y con una paciencia infinita, Elías le enseñaba a trazar las letras de un alfabeto prohibido sobre la arena del suelo. Usaba los textos sagrados como cartilla de lectura, sembrando en la mente joven no solo el conocimiento, sino también una fe que el mundo exterior buscaba erradicar. Durante esas lecciones clandestinas, cada sonido exterior, el ladrido de un perro, el eco de unas voces lejanas, era motivo de una pausa tensa. El regalo del saber era también una carga peligrosa, un acto de rebelión silenciosa que podía costarles la vida a ambos. La tensión en la aldea era una corriente subterránea que todos sentían pero nadie nombraba. El miedo tenía un rostro, el del líder de los extremistas, un hombre con una cicatriz que le cruzaba un ojo ciego, cuya presencia en el mercado bastaba para helar las conversaciones y desviar las miradas. Su ideología se había infiltrado lentamente, como la arena del desierto que lo cubre todo, envenenando las relaciones y sembrando la desconfianza entre vecinos que antes compartían el mismo pozo. La fe de Elías era una afrenta directa a ese poder, no porque fuera agresiva, sino porque era pacífica. Su serenidad era más amenazante para ellos que cualquier arma, pues no podían combatirla con violencia. La comunidad clandestina que se reunía en su casa era un tapiz de vulnerabilidades compartidas. Una anciana que había perdido a sus hijos, un joven que dudaba del camino de odio que le ofrecían,
Una madre que rezaba por un futuro diferente para sus pequeños. En la luz parpadeante de la lámpara, sus rostros revelaban el peso que cargaban durante el día. Encontraban consuelo no en promesas de una victoria terrenal, sino en la simple certeza de no estar solos en su fe. Cada reunión era un acto de desafío, una afirmación de que la esperanza podía florecer incluso en la tierra más árida, como una flor del desierto que se abre tenazmente bajo un sol implacable. Elías era plenamente consciente del peligro. Sabía que cada reunión podía ser la última, que cada rostro amigo podía ser forzado a la traición por el miedo. A veces, mientras sus hermanos en la fe se marchaban en la oscuridad, deslizándose por las callejuelas como espectros, él sentía el peso de su responsabilidad. No era miedo por su propia vida, sino por las de aquellos a quienes amaba, por las semillas de esperanza que intentaba proteger. Su fe no le ofrecía inmunidad al sufrimiento, sino un propósito dentro de él. Comprendía que vivir su verdad en un mundo que la castigaba era el testimonio más poderoso que podía ofrecer. Aquella última noche, la atmósfera se sentía distinta. El viento que soplaba desde el desierto no traía el alivio fresco de otras veces, sino un presagio, un murmullo inquietante que hacía crujir la puerta de madera. Después de que el último creyente se marchara, Elías se quedó solo con la lámpara de aceite. Su llama, antes un faro de comunidad, ahora proyectaba su sombra solitaria y magnificada sobre la pared de adobe. Miró hacia la oscuridad más allá de su umbral y supo en lo profundo de su alma que el silencio que lo envolvía no era de paz, sino la quietud que precede a la tormenta más violenta. La arena estaba esperando. La tranquilidad del mercado matutino era una ilusión tejida con hilos de sol y el murmullo de las transacciones cotidianas. Elías se movía entre los puestos con la familiaridad de quien conoce cada rostro y cada historia, el aroma de especias y cuero curtido llenando el aire. El calor comenzaba a acumularse sobre los toldos de tela, pero aún era soportable, una promesa del rigor que traería el mediodía. Intercambiaba unas palabras con un vendedor de dátiles, su sonrisa serena reflejando una paz que parecía inmune al miedo latente que siempre flotaba en el ambiente. Por un breve instante, la vida se sentía normal, un río de gestos sencillos y conexiones humanas que fluía con una corriente apacible, sin advertir la inminente ruptura del dique que contenía la violencia. La atmósfera cambió sin previo aviso, como cuando el viento del desierto anuncia una tormenta de arena. El murmullo del mercado se ahogó en un silencio denso y expectante. Las miradas se desviaron hacia la entrada, donde apareció la figura del líder extremista, su ojo ciego y la cicatriz que lo cruzaba actuando como un estandarte de terror. No caminaba, se deslizaba entre la multitud que se abría a su paso como las aguas ante una presencia temida. Sus hombres lo seguían, sombras silenciosas armadas con la certeza del fanatismo. Su objetivo no era el mercado, sino un alma dentro de él. El aire se volvió pesado, cada respiración era un acto consciente, y el sol pareció perder su calidez para convertirse en una luz fría e inquisidora. El líder se detuvo frente a un joven, un muchacho cuyos ojos Elías había visto brillar con entendimiento en las reuniones clandestinas. El rostro del joven era una máscara de pánico, sus labios temblaban sin formar palabras. El hombre de la cicatriz no le habló, simplemente lo miró, y en esa mirada había una presión insoportable, una orden silenciosa que aplastaba la lealtad y la fe. Elías observó la escena, su corazón hundiéndose lentamente. Vio la lucha interna en los ojos del muchacho, la batalla perdida antes de comenzar. Con un gesto casi imperceptible, el joven bajó la cabeza y levantó una mano temblorosa, su dedo índice apuntando directamente hacia Elías. La traición no fue un grito, sino un susurro del miedo, un eco devastador en el silencio absoluto del mercado. La voz del líder extremista resonó, no por su volumen, sino por el veneno que contenía. Se volvió hacia Elías, y su acusación pública fue como una red lanzada sobre él. Lo llamó corruptor, un sembrador de mentiras que profanaba sus tradiciones sagradas con historias de un dios extranjero. Cada palabra estaba calculada para encender la chispa del miedo colectivo y convertirla en una hoguera de odio.
La multitud, antes un conjunto de vecinos y amigos, comenzó a transformarse en un ente único y hostil. Elías no respondió. Sabía que cualquier defensa sería inútil. Permaneció de pie, un faro solitario a punto de ser engullido por una marea de furia orquestada, sintiendo el peso de cada mirada que se volvía contra él. La violencia fue rápida y brutal. Dos de los hombres del líder se abalanzaron sobre Elías, sus manos como garras aferrándose a sus brazos. No hubo resistencia. La fuerza de Elías siempre había sido de otro tipo. Lo arrojaron al suelo con desprecio, y su rostro se estrelló contra la tierra compacta del mercado. El polvo, que minutos antes era el suelo de su comunidad, ahora se convertía en el sabor amargo de la humillación, llenando su boca y sus pulmones. Un pie se posó con fuerza en su espalda, inmovilizándolo, mientras la risa del líder resonaba como el preludio de un sufrimiento mucho mayor. El primer golpe no buscaba herir el cuerpo, sino aplastar el espíritu, demostrar su poder absoluto ante los ojos de todos. Comenzó entonces el arrastre por las calles polvorientas de su propia aldea. Un calvario público diseñado para aniquilar su dignidad. Pasó frente a la puerta de la anciana, a la que llevaba leche cada mañana. La vio cerrarse con un chasquido seco. Vio los rostros de los niños a los que había enseñado a leer, ahora asomados con una mezcla de curiosidad y terror, aprendiendo una lección mucho más cruel. Nadie intervino. El miedo era un carcelero más efectivo que cualquier muro, paralizando los corazones y sellando los labios. Elías se sintió más solo que nunca, no en la vastedad del desierto, sino en medio de la gente a la que había dedicado su vida, un extraño en su propio hogar. La turba, liberada de sus inhibiciones por la violencia de sus líderes, se unió al ritual de la degradación. Le escupieron sus rostros contorsionados por un odio que no les pertenecía. Pequeñas piedras y restos de basura volaban hacia él. Cada impacto, un recordatorio punzante de su total abandono. El dolor físico era una nota distante en una sinfonía de angustia espiritual. Le habían arrebatado su nombre, su historia, su lugar en el mundo. Ya no era Elías, el pastor, el vecino, el hombre de fe. Era un símbolo de todo lo que temían, un objeto sobre el cual proyectar su propia inseguridad y su fanatismo ciego, y cada insulto era un clavo más en la cruz de su vergüenza. En medio de la lluvia de golpes y escupitajos, sus ojos buscaron desesperadamente algo más allá de la crueldad humana. Levantó la vista hacia el cielo implacablemente azul, buscando una señal, un susurro, la más mínima manifestación de la presencia divina que había sido el ancla de su existencia. Pero el cielo permaneció en silencio, vasto e indiferente. Buscó en los rostros de la multitud un atisbo de compasión, un gesto de solidaridad, pero solo encontró miedo o el reflejo del sol en las hojas de los machetes de sus captores. La única respuesta a su súplica silenciosa fue la mirada triunfante del hombre de la cicatriz, un ojo ciego que parecía ver con claridad su creciente desesperación. Fue en ese momento, bajo el peso aplastante del abandono divino y humano, que la primera grieta apareció en la roca de su fe. Una duda, fría y afilada como un fragmento de vidrio, se alojó en su alma. ¿Y si Dios no estaba escuchando? ¿Y si su vida de servicio silencioso, de reuniones secretas y de amor arriesgado, había sido un monólogo en un universo vacío? La pregunta era una blasfemia que nunca se había atrevido a formular, pero ahora crecía con una fuerza monstruosa, alimentada por el dolor y la soledad. El fundamento sobre el que había construido toda su vida comenzó a temblar, amenazando con derrumbarse en un montón de polvo y cenizas. Dejaron atrás las últimas casas de la aldea, y el murmullo de la turba se fue apagando hasta ser reemplazado por el silencio opresivo del desierto. El paisaje se abrió ante ellos, una extensión infinita de arena y roca bajo un sol que ahora era un enemigo declarado. El calor se adhería a la piel, robando el aliento y la esperanza. El cambio de escenario era una sentencia. La humillación pública había terminado. Ahora comenzaba el juicio privado y final en el tribunal de la nada. Elías sintió el cambio en el aire, la transición de la ira de los hombres a la indiferencia absoluta de la naturaleza, un preludio a la extinción. Finalmente se detuvieron. El mundo parecía reducirse a ese círculo de hombres, el cielo y la arena.
Uno de sus captores le arrojó una pala a los pies, el metal resonando contra una piedra con un sonido definitivo y hueco. No hubo palabras, no hubo explicaciones. La orden estaba implícita en el gesto, en la elección del lugar, en la solemnidad cruel de sus rostros. Elías miró la pala, luego la arena que se extendía hasta el horizonte, y comprendió que el peso de la injusticia no era solo la traición y la humillación, sino la tarea final que le imponían, la de convertirse en el arquitecto de su propia tumba. La duda en su corazón era ahora una herida abierta. La primera palada de arena cayó con un sonido sordo y pesado sobre sus pies, un puñado de tierra que era a la vez un comienzo y un final. Elías no se estremeció. Permaneció inmóvil en el fondo de la fosa, sintiendo cómo los granos calientes se deslizaban por sus tobillos, una caricia áspera y definitiva. El rectángulo de cielo azul sobre él, su única ventana a la vida, pareció encogerse instantáneamente, como si el mundo se estuviera cerrando sobre sí mismo. El ruido exterior, las respiraciones de sus verdugos, el susurro lejano del viento, comenzó a atenuarse, filtrado por las paredes de tierra que él mismo había levantado. Su universo se reducía a ese espacio confinado, un útero de arena que no prometía nacimiento, sino una lenta y deliberada extinción. El tiempo dejó de medirse en segundos para medirse en paladas, cada una un golpe rítmico que marcaba el pulso de su propia muerte. La arena subía con una lentitud tortuosa, una marea seca que ascendía sin prisa. Primero cubrió sus pies, anclándolo a la tierra de una forma irrevocable. Luego trepó por sus espinillas, el peso aumentando gradualmente, una presión constante que le recordaba su absoluta impotencia. El calor del sol, almacenado en cada grano, se transfería a su piel, un abrazo febril que no ofrecía consuelo, sino que parecía robarle la poca fuerza que le quedaba. Cerró los ojos por un instante, tratando de encontrar en la oscuridad de su mente la imagen de su congregación, sus rostros iluminados por la lámpara de aceite. Pero la imagen era borrosa, distante, como un recuerdo de otra vida. El presente era esta presión creciente, este entierro metódico que lo estaba convirtiendo en parte del paisaje inerte que lo rodeaba. El mundo exterior se convirtió en una abstracción. El cielo era ahora un pequeño cuadrado de luz intensa, casi blanca. Un ojo divino que parecía observar sin intervenir. Los sonidos se habían transformado en vibraciones sordas que sentía a través del suelo y la arena que lo aprisionaba. El olor a polvo seco y a tierra caliente llenaba sus fosas nasales, el perfume mismo de la desolación. Ya no era un hombre en el desierto, era un hombre dentro de la tierra, un prisionero de la geología. La soledad que sentía era más profunda que cualquier soledad que hubiera conocido bajo las estrellas. Era una soledad existencial, la de un alma suspendida entre la vida que se desvanecía y una eternidad que, por primera vez, se sentía terriblemente silenciosa y vacía. Cuando la arena llegó a su cintura, el peso se volvió una agonía. Sus piernas, inmovilizadas y comprimidas, comenzaron a sentir el hormigueo de la sangre que luchaba por circular. Intentó moverlas, un último y fútil acto de rebelión, pero estaban soldadas a su tumba. Fue entonces cuando trató de orar, de pronunciar las palabras que habían sido su refugio durante toda su vida. Pero las palabras no vinieron. Su mente, que antes era un manantial de escrituras y promesas, ahora era un páramo tan árido como el desierto que lo engullía. La duda que había nacido en el mercado ahora era un monstruo que devoraba su fe desde dentro, susurrándole que su Dios lo había abandonado a la crueldad de los hombres y a la indiferencia de la creación. El aire comenzó a enrarecerse, pesado con el polvo suspendido que se levantaba con cada nueva capa de arena. Cada inhalación era un esfuerzo, una lucha por obtener un poco de oxígeno de una atmósfera que se volvía cada vez más hostil. Su propio corazón se convirtió en el único sonido perceptible, un tambor frenético y ensordecedor que retumbaba en sus oídos, contando los últimos latidos de su existencia. El pánico, una emoción que había mantenido a raya con la fuerza de su fe, comenzó a filtrarse por las grietas de su espíritu roto. Estaba siendo sofocado, no solo por la arena, sino por la ausencia aplastante de la presencia divina. La oscuridad que avanzaba no era solo física,
Era la noche oscura del alma, un eclipse espiritual total. La presión sobre su pecho se hizo insoportable. La arena, densa y compacta, se sentía como una losa de piedra que le impedía expandir los pulmones. Cada respiración era ahora un pequeño y doloroso sorbo de aire polvoriento. Su cuerpo, al borde del colapso, comenzó a temblar involuntariamente. Ya no había lucha, solo la reacción primitiva de un organismo que se ahoga. Levantó la cabeza con un esfuerzo sobrehumano, buscando por última vez ese fragmento de cielo. Pero la luz era ahora apenas una rendija lejana, una promesa de un mundo al que ya no pertenecía. Se dio cuenta de que iba a morir sin ver una señal, sin escuchar una palabra de consuelo. El silencio de Dios era la respuesta final, y era una respuesta de abandono absoluto. En la asfixiante penumbra, su alma gritó. No fue un grito audible, sino un clamor silencioso que resonó en las profundidades de su ser. ¿Por qué?, preguntaba sin palabras. ¿Por qué este final? ¿Por qué este silencio? Había dedicado su vida a ser un faro en la oscuridad, a mantener viva una llama de esperanza en un mundo consumido por el odio. ¿Había sido todo en vano? La pregunta flotó en la nada, sin encontrar eco, sin recibir respuesta. La fe, que había sido la columna vertebral de su existencia, se partió en dos. El dolor de esta ruptura fue infinitamente mayor que el dolor de sus pulmones ardiendo o el peso que aplastaba sus huesos. Era la muerte del espíritu, que precedía a la muerte del cuerpo, y entonces se rindió. Dejó de luchar por el aire, dejó de buscar una respuesta en el cielo mudo, dejó de aferrarse a los restos de su fe destrozada. Una calma extraña, la calma de la derrota total, se apoderó de él. Relajó los músculos, permitiendo que el peso de la arena lo reclamara por completo. Su oración ya no era una súplica de rescate, ni siquiera una pregunta. Se convirtió en un susurro de entrega final, un acto de abandono a la nada que parecía haberlo conquistado. Si este era el destino que su Dios silencioso había elegido para él, lo aceptaría. Ya no había energía para la resistencia, solo para la aceptación de un final incomprensible y desolador. Una única lágrima se deslizó desde el rabillo de su ojo derecho. No fue una lágrima de tristeza ni de miedo, sino de una profunda y exhausta humanidad. Trazó un camino limpio a través de la capa de polvo y sudor que cubría su mejilla, un río diminuto en un desierto de desesperación. Fue su último gesto consciente, su adiós final al mundo de los vivos, a la luz, al aire. Era la última gota de vida que se negaba a ser enterrada, un testimonio líquido de que allí, bajo toneladas de arena y silencio, un corazón había amado, había creído y finalmente se había roto. La lágrima se perdió en la tierra, absorbida instantáneamente, como si nunca hubiera existido. La arena finalmente cubrió su rostro, un velo áspero que le robó la última visión de la luz. El mundo se volvió completamente negro. Sintió la textura granulada en sus párpados, en sus fosas nasales, llenando cada resquicio de su ser. Un puñado de arena se abrió paso entre sus labios entreabiertos, ahogando el último suspiro, silenciando para siempre cualquier palabra que pudiera haber quedado. La sensación de ser consumido por la tierra era total, una inmersión en la materia primordial de la que había sido formado. Ya no había arriba ni abajo, solo la presión uniforme y la oscuridad absoluta. Era el fin de la percepción, el fin de la conciencia, el fin de todo. Su último pensamiento no fue una oración ni un recuerdo, fue simplemente una sensación de disolución, de desvanecimiento. Elías, el pastor, el hombre de fe, dejó de existir. Su identidad, sus esperanzas, su dolor, todo se disolvió en la inmensa quietud de la tierra. El colapso era completo. No hubo una transición pacífica hacia una luz celestial, sino un apagón abrupto, un sumergirse en un océano de silencio y olvido. En el corazón del desierto, bajo un montículo de arena que no se distinguía del resto del paisaje, la historia de Elías había llegado a su fin. La arena había sellado su tumba, y con ella parecía haber sellado también la promesa de cualquier milagro. Sobre el montículo de arena fresca, donde la vida de Elías acababa de ser extinguida,
Un silencio denso y antinatural descendió, absorbiendo incluso el eco del viento. Los verdugos permanecieron inmóviles por un instante, saboreando el triunfo de su justicia implacable, sus siluetas recortadas contra un sol que comenzaba a sangrar sobre el horizonte. El aire, antes vibrante de calor y odio, se aquietó de una manera que no era de este mundo. No era la paz de una tarea cumplida, sino la quietud expectante de un escenario sagrado justo antes de que se levante el telón. Cada grano de arena parecía contener la respiración. Cada roca distante se convertía en un espectador mudo de lo que estaba por suceder. El universo entero parecía haberse detenido para presenciar la respuesta de Dios al silencio del hombre. Fue entonces cuando el viento se levantó de nuevo. Pero no era el viento abrasador y polvoriento del desierto somalí. Era una brisa suave, casi fresca, que no movía la arena con violencia, sino que la acariciaba con una delicadeza sobrenatural. Traía consigo un aroma que no pertenecía a aquel lugar, un perfume sutil a tierra mojada después de la lluvia y a olivos floreciendo, una fragancia de vida en el corazón de la muerte. Los hombres se miraron entre sí, una arruga de confusión surcando sus frentes endurecidas. Este viento no era una fuerza de la naturaleza que ellos conocieran, era un susurro, un aliento que parecía barrer no solo el polvo, sino también la certeza ciega que hasta ese momento los había sostenido, dejando en su lugar una semilla de inquietud y un temor primigenio. A continuación, llegó la luz. No fue un relámpago ni un destello cegador que rasgara el cielo. Fue un descenso gradual, una calidez dorada que se derramó desde el firmamento como miel líquida, posándose suavemente sobre el montículo de arena que servía de tumba para Elías. La luz no quemaba, sino que envolvía, transformando la cruda escena de ejecución en un altar bañado por un resplandor sereno. El color del desierto cambió, pasando de los ocres y rojos de la violencia a tonos dorados y ambarinos de una santidad incomprensible. Los extremistas retrocedieron un paso, sus manos instintivamente buscando las armas que ahora se sentían inútiles y profanas ante aquella manifestación pacífica y sobrecogedora. Su mundo de absolutos en blanco y negro se estaba disolviendo en una luz que no podían combatir. Dentro de ese velo de luz, una figura comenzó a tomar forma. No apareció con estruendo ni poderío, sino que se materializó con la naturalidad de un recuerdo que emerge en la mente. Era un hombre de aspecto sencillo, vestido con una túnica de viajero gastada por el camino y con sandalias cubiertas del polvo de muchas sendas. Su rostro no era ni joven ni viejo, y en sus ojos se contenía una calma tan profunda que parecía ser el origen de todo el silencio del universo. No llevaba un halo ni insignias de divinidad. Su poder no residía en el esplendor, sino en una presencia que irradiaba una compasión infinita, una autoridad que no necesitaba ser proclamada. Era Jesús, no como un rey o un juez, sino como un pastor buscando a su oveja perdida. El tiempo se detuvo. Las partículas de polvo quedaron suspendidas en el aire. El latido de los corazones de los verdugos pareció congelarse en sus pechos. Estaban paralizados, no por una fuerza física, sino por un terror sagrado, un asombro que desmantelaba cada fibra de su ser. Sus mentes, entrenadas en la lógica del odio y la fuerza, no podían procesar lo que veían. Aquella figura no los amenazaba, no los juzgaba. Su mera existencia pacífica era una refutación más devastadora que cualquier ejército. Observaban, con los ojos desorbitados, cómo el hombre se acercaba al montículo de arena, cada paso suyo tan ligero que apenas dejaba huella, como si caminara sobre tierra santa. La figura se arrodilló junto a la tumba improvisada. No pronunció ninguna palabra de poder, no invocó a ninguna fuerza celestial. Simplemente, con un gesto de una ternura que contrastaba violentamente con la brutalidad del acto anterior, hundió sus manos en la arena. No fue un acto de poder ostentoso, sino un gesto íntimo, físico y laborioso. Eran las manos de un carpintero, fuertes y capaces, pero se movían con la delicadeza de una madre que aparta la manta del rostro de su hijo dormido. El sonido de sus palmas y dedos removiendo la tierra era el único ruido en el mundo. Un sonido suave y rítmico que era a la vez una oración y una obra de creación.
Cada puñado de arena que apartaba parecía pesar 1 tonelada, no por su masa física, sino por el peso del pecado y la injusticia que contenía. Sin embargo, la figura lo hacía sin esfuerzo aparente, su rostro sereno, concentrado en su tarea con un amor que era palpable en el aire. Los extremistas observaban, sus cuerpos rígidos, su respiración atrapada en la garganta. Estaban siendo testigos de un milagro que no pedía su fe, sino que la imponía con la fuerza irrefutable de la realidad. Estaban viendo cómo el amor, en su forma más pura y activa, deshacía literalmente la obra de su odio. La arena que ellos habían usado como arma de muerte se convertía ahora en el lienzo de una redención que no habían imaginado posible. Poco a poco, la forma de Elías comenzó a emerger de la tierra. Primero, la parte superior de su cabeza, su cabello oscuro cubierto de polvo. Luego, su frente, sus párpados cerrados, su rostro pacífico, como si estuviera sumido en un sueño profundo y no en el abrazo de la muerte. La figura continuó su trabajo con una paciencia infinita, desenterrando los hombros, el pecho, los brazos inertes. No había prisa en sus movimientos, solo un propósito firme y amoroso. Era como si estuviera desenterrando, no un cadáver, sino una semilla preciosa que estaba a punto de germinar de la manera más inesperada, desafiando la ley fundamental de la finalidad y la descomposición. El líder de la cicatriz sintió que sus rodillas flaqueaban. El arma que sostenía en su mano, antes un símbolo de su poder y su rectitud, ahora se sentía como un pedazo de metal frío y sin sentido. Su ojo sano parpadeaba rápidamente, tratando de encontrar una explicación lógica, un truco, una alucinación provocada por el calor del desierto. Pero la escena frente a él era innegablemente real, sólida y presente. La luz dorada, la figura arrodillada, el cuerpo emergiendo de la arena, todo formaba un cuadro viviente que destrozaba los cimientos de su ideología. El Dios al que él servía con violencia y miedo nunca se había manifestado de esa manera, con esa ternura silenciosa y ese poder creativo. Cuando Elías fue completamente liberado de la arena, la figura lo levantó con una facilidad asombrosa y lo depositó suavemente sobre la superficie del desierto. La arena se deslizaba de su cuerpo no como tierra sucia, sino como un velo que se descorría, revelando su piel intacta, sin rastro de asfixia ni de lucha. No emergió tosiendo ni desesperado por aire. Permaneció inmóvil por un instante, su cuerpo bañado en la luz dorada, pareciendo más un durmiente que un muerto. La figura se inclinó sobre él, y aunque no hubo contacto visible, una energía invisible pareció fluir desde el extraño hacia el pastor, un soplo de vida que reanimaba lo que había sido destruido. Entonces, Elías abrió los ojos, no con la confusión de quien vuelve de la inconsciencia, sino con la claridad de quien despierta de un descanso reparador. Su primera visión fue el rostro del hombre arrodillado a su lado. No hubo sorpresa ni miedo en su mirada, solo un profundo y absoluto reconocimiento. Era como si su alma siempre hubiera conocido ese rostro, como si hubiera estado esperando ese encuentro en el umbral entre la vida y la muerte. No se intercambiaron palabras. Todo el amor, toda la gratitud, toda la fidelidad de una vida se comunicaron en ese instante de silencio compartido, una conversación de espíritu a espíritu que trascendía cualquier lenguaje humano. Elías tomó una respiración, la primera de su nueva vida. No fue un jadeo desesperado, sino una inhalación lenta y profunda, llenando sus pulmones con el aire perfumado que la extraña brisa había traído. Se sentó lentamente, su cuerpo moviéndose con una gracia y una fuerza renovadas. Miró sus propias manos, luego la arena de la que había sido extraído, y finalmente volvió a mirar a su Salvador. Una sonrisa serena, la primera en mucho tiempo, iluminó su rostro. No era la sonrisa del alivio, sino la sonrisa de la certeza, la de un hombre que había tocado el fondo del abismo y había sido levantado por las manos mismas de la eternidad. El líder de los extremistas dejó caer su machete. El sonido del metal golpeando una roca resonó en el silencio con la fuerza de un trueno, rompiendo el hechizo de parálisis. El sonido fue una señal, sin una palabra, sin una mirada entre ellos.
los verdugos se dieron la vuelta y comenzaron a correr. No corrían como guerreros derrotados que huyen de un enemigo superior, sino como hombres aterrorizados que huyen de una revelación que sus almas no podían soportar. Tropezaban con sus propios pies, sus rostros convertidos en máscaras de puro pavor, escapando no de un hombre, sino de la presencia innegable de un Dios que no se ajustaba a su molde de crueldad. Su huida fue caótica y desesperada, una estampida de convicciones rotas. Desaparecieron tras una duna, sus figuras menguando hasta ser devoradas por el horizonte. Dejaron atrás no solo a su víctima resucitada, sino también sus armas, su orgullo y la estructura misma de su fe fanática, todo ello hecho añicos en el suelo del desierto. Su violencia había sido respondida no con una violencia mayor, sino con un acto de amor tan inmenso que había fracturado su realidad. El desierto, que había sido su tribunal y su campo de ejecución, se había convertido en el escenario de su más profunda derrota espiritual. Elías se quedó solo en el vasto silencio, de pie junto a la figura de Jesús. El sol poniente teñía el cielo de púrpuras y naranjas, y la luz dorada que los envolvía comenzó a fundirse con los colores del crepúsculo. El viento sobrenatural amainó, dejando tras de sí una paz que se sentía tan antigua como las estrellas que comenzaban a parpadear en el cielo. La tumba vacía a sus pies era ahora un testimonio, una cicatriz en la tierra que no hablaba de muerte, sino de la promesa de que ni siquiera la arena más profunda puede contener la vida que Dios decide llamar de vuelta a la luz. La intervención divina se había completado, no como una tormenta, sino como un amanecer en mitad de la noche. Cuando Elías fue depositado sobre la arena, su cuerpo no guardaba las marcas de la tumba. La tierra que lo había cubierto se desprendía de él no como suciedad, sino como un velo que se descorre para revelar algo inmaculado. No había rastros de la lucha por el aire, ni la palidez de la muerte, ni la rigidez de un cuerpo que ha sucumbido. Su piel, bañada por la luz dorada que aún persistía en el aire, parecía respirar una calma sobrenatural. Yacía como un hombre sumido en el más profundo y reparador de los sueños, un durmiente en el corazón del desierto, esperando no una resurrección violenta, sino un despertar sereno. La brutalidad del entierro había sido completamente borrada, reemplazada por una quietud que era en sí misma un testimonio de un poder mucho más grande que el de la muerte. La arena, antes su verdugo, ahora era simplemente su lecho de descanso temporal. Sus párpados se abrieron con la suavidad de un amanecer, sin esfuerzo ni confusión. Su mirada no vagó por el desierto, ni buscó a sus captores. Se posó directamente en el rostro de la figura que permanecía arrodillada a su lado, y en ese instante el universo se contuvo en el silencio de ese encuentro. No hubo sorpresa en los ojos de Elías, solo un reconocimiento instantáneo, profundo y absoluto, como si su alma hubiera estado conversando con ese rostro desde el principio de los tiempos. En esa mirada silenciosa se vertió una vida entera de fe, de súplicas susurradas en la noche, de confianza inquebrantable en medio de la persecución. Era la respuesta a cada oración, la confirmación de cada promesa, un diálogo de amor que no necesitaba palabras para ser comprendido en su totalidad. Toda la gratitud del mundo cabía en ese único y prolongado cruce de miradas. El hombre de la cicatriz fue el primero en romperse. La certeza de hierro que había sostenido su crueldad se hizo añicos, convirtiéndose en un polvo más fino que la arena bajo sus pies. El machete, que hasta ese momento había sido una extensión de su voluntad y un símbolo de su poder, se deslizó de sus dedos entumecidos. El sonido del acero golpeando una roca resonó en la quietud sagrada con la violencia de una blasfemia, un eco metálico que certificaba la caída de un ídolo. Su ojo sano se abrió desmesuradamente, no viendo a un enemigo, sino un espejo que le devolvía el reflejo de su propia insignificancia espiritual. Su poder, construido sobre el miedo y la muerte, se había disuelto ante un acto de vida que no podía comprender ni combatir. El arma en el suelo era la bandera de su rendición incondicional. El terror se propagó entre los otros hombres como una enfermedad súbita. El pavor que vieron en el rostro de su líder se reflejó y magnificó en los suyos. Sus rostros, antes máscaras de una certeza brutal y una fe ciega,
se contrajeron en una mueca de asombro y pavor infantil. Estaban presenciando la invalidación total de su mundo. El Dios de la venganza y la sangre al que servían nunca se había manifestado con tal poder silencioso, con tal ternura creativa. Esta presencia pacífica era una acusación más devastadora que cualquier ejército. Sus mentes intentaban encontrar una explicación, un truco, una ilusión, pero la realidad frente a ellos era sólida, innegable, y estaba desmantelando los cimientos de sus almas. El fanatismo se desmoronó, dejando al descubierto el miedo desnudo que siempre había estado debajo. Comenzaron a correr sin orden ni concierto, en una estampida de convicciones rotas. Ya no eran un grupo cohesionado de guerreros sagrados, sino individuos aislados huyendo de su propia conciencia. Tropezaban en la arena que antes habían dominado con paso firme, sus movimientos torpes y desesperados. No miraban hacia atrás, no se atrevían a confirmar que la visión que los había quebrado todavía estaba allí. Su huida no era una retirada táctica, sino el instinto primario de escapar de una luz tan brillante que quemaba sus conciencias, de una verdad tan pura que exponía la podredumbre de su causa. Dejaron atrás sus armas, su orgullo y la sombra de su líder, quien permaneció paralizado un instante más antes de unirse a la desbandada, corriendo como el más cobarde de sus seguidores. No huían de un enemigo al que pudieran combatir con sus armas. Huían de un amor que desarmaba, de una compasión que no podían procesar y de un poder que no se imponía con violencia, sino con el simple acto de devolver la vida. Estaban escapando de la revelación de que su celo religioso era una forma elaborada de odio y que el Dios verdadero no residía en sus dogmas de exclusión, sino en el gesto de unas manos que desentierran a los oprimidos. Su derrota no fue física, sino existencial. Habían sido testigos de la antítesis de su fe, y la visión los había dejado espiritualmente desnudos y aterrorizados. Corrieron para encontrar un lugar oscuro donde pudieran intentar reconstruir las mentiras que les daban sentido, lejos de la insoportable presencia de la gracia. La figura de Jesús permaneció inmóvil, observando su huida. Su mirada no contenía juicio ni triunfo, sino una compasión tan vasta y profunda que resultaba casi dolorosa. La tristeza de un pastor que ve a sus ovejas elegir voluntariamente el precipicio. No había hecho ningún gesto amenazante. No había pronunciado ninguna palabra de condena. Su mera presencia, su sereno acto de amor, había sido suficiente para desatar el caos en sus corazones amurallados. Él era la pregunta que ellos no podían responder, la paz que no podían soportar. Y mientras sus siluetas se perdían en el horizonte, devoradas por el crepúsculo, el desierto pareció exhalar un suspiro de alivio, liberado del peso de su odio. Con una fluidez que desmentía su reciente calvario, Elías se puso en pie. Sus miembros no temblaban. Se movían con una fuerza tranquila y renovada, como si su cuerpo hubiera sido recreado junto con su vida. Se irguió en toda su estatura, y la arena se deslizó de sus ropas, dejándolo limpio. Ya no era la víctima humillada que había cavado su propia tumba, ni el mártir aplastado bajo el peso de la injusticia. Era un testigo. Su postura erguida en medio del vasto desierto era un monumento viviente a la fidelidad divina. Ya no era el cordero llevado al matadero, sino el pastor que había regresado del valle de sombra de muerte, con la luz de otro mundo aún brillando en sus ojos. Elías parpadeó, un movimiento lento y deliberado, y cuando volvió a abrir los ojos, la figura a su lado ya no estaba. La luz dorada se había fundido por completo con los últimos colores del crepúsculo, y el aire había perdido su fragancia sobrenatural. No hubo una despedida, ni una palabra final, porque la presencia no se había ido, simplemente se había vuelto invisible, integrándose en el tejido mismo de la creación que lo rodeaba. El milagro no terminó con un adiós, sino con una transferencia de paz. Jesús no lo había abandonado, lo había llenado de su propia calma, dejándolo no solo vivo, sino completo, listo para continuar su camino, ahora como portador de la historia más increíble jamás contada. El desierto se sumió en un silencio nuevo, un silencio que no era vacío, sino pleno. Estaba preñado de significado, de la resonancia de lo sagrado. Elías estaba solo, pero no sentía soledad.
La soledad había sido enterrada en la fosa junto con su antiguo yo. Ahora, una compañía invisible lo envolvía, más real y reconfortante que cualquier presencia física. Miró la fosa vacía a sus pies, una cicatriz en la tierra que ya no era un recordatorio de su tumba, sino la cuna de su renacimiento. La arena removida era la prueba tangible de que incluso cuando el mundo te entierra, la mano de Dios es lo suficientemente larga como para alcanzarte en la más profunda oscuridad. Sus ojos se posaron en el machete olvidado, que yacía a unos metros de distancia. Su hoja de metal captaba el último reflejo de luz del cielo, un destello moribundo. Antes, esa arma había sido el símbolo del terror, la sentencia final de una ideología de muerte. Ahora, parecía un objeto patético y sin poder, un juguete roto abandonado por niños asustados. Era el esqueleto de un poder que se había desmoronado, un ídolo de metal ahora impotente ante la fe hecha carne. Elías no sintió la necesidad de tocarlo ni de apartarlo. Simplemente lo observó como lo que era, un testimonio mudo de que toda la fuerza del hombre es una ilusión frágil frente a la suave omnipotencia del amor divino. El sol se hundió por completo en el horizonte, y el cielo se llenó de un tapiz de estrellas de una claridad asombrosa, como si hubieran sido pulidas para la ocasión. El aire del desierto, ahora fresco y limpio, olía a promesa, a tierra purificada. El paisaje, que había sido el escenario de su ejecución, se había transformado en una catedral al aire libre, con la bóveda celeste como su cúpula y el viento como su himno silencioso. La tierra misma parecía haber sido redimida. El lugar de la injusticia se había convertido en un altar, y Elías, su único sacerdote, se encontraba en el centro de un mundo renovado, sintiendo el pulso de la creación latiendo en armonía con su propio corazón resucitado. Finalmente, Elías dio un paso, uno solo. No fue un paso de huida ni de regreso apresurado hacia la aldea. Fue el primer paso de un hombre que se había convertido en un mensaje viviente. Cada fibra de su ser era ahora un testimonio de que la tumba no tiene la última palabra. Caminaba no con el recuerdo del dolor, sino con la certeza del milagro impresa en su alma. Su sombra, proyectada por la luz de las estrellas, se alargaba sobre la arena, ya no como la silueta de un condenado, sino como la de un peregrino, cuyo destino acababa de ser reescrito por la mano de Dios. Su viaje de vuelta al mundo de los hombres estaba a punto de comenzar, y llevaba consigo una historia que tenía el poder de cambiar el desierto en un jardín. El regreso de Elías a su aldea no fue el de un fantasma que emerge de la noche, sino el de un hombre que había caminado a través de ella y había salido al otro lado, portando el alba en su interior. Avanzaba bajo un cielo cuajado de estrellas, y el desierto, antes su verdugo, ahora parecía alfombrar su camino con una arena fresca y plateada. No había prisa en su paso, ni el eco del trauma en sus movimientos. Caminaba con la serenidad de quien ha visto el rostro de su Creador y ha comprendido que la vida y la muerte son apenas dos habitaciones en la misma casa paterna. Cada paso era una declaración silenciosa. El odio puede cavar una tumba, pero el amor tiene el poder de vaciarla. Su presencia no anunciaba venganza ni juicio, sino la incomprensible noticia de que la gracia había visitado la desolación y la había hecho florecer. La primera puerta que encontró fue la de la anciana que, horas antes, había cerrado su postigo ante su humillación. La mujer, incapaz de dormir, abrió para tomar el aire de la noche y lo vio. Su primer impulso fue gritar, no de terror ante una aparición, sino de un asombro que le robó el aliento. No vio a un espectro, sino a Elías, más vivo y completo que nunca. Sus ojos, antes nublados por el miedo, ahora reflejaban la paz inquebrantable del pastor. No se dijeron una palabra. La anciana simplemente cayó de rodillas, y las lágrimas que no había derramado por miedo ahora corrían libremente por sus mejillas arrugadas como un río de arrepentimiento y gratitud. El milagro no necesitaba ser contado. Se leía en la mirada del resucitado, un sermón viviente que redimía el silencio de los cobardes y sanaba la herida de la traición. La noticia se esparció por la aldea no como un torrente, sino como el rocío que se condensa en la oscuridad,
gota a gota, de alma en alma. Un susurro viajó de una casa a otra, una llama sagrada pasada de mano en mano para no extinguirla con el aliento ruidoso de la incredulidad. Era una historia demasiado santa para ser gritada en la plaza pública, una verdad que solo podía ser compartida en la intimidad de los hogares, con las puertas cerradas y las voces bajas, cargadas de reverencia. La resurrección de Elías se convirtió en un secreto a voces, una leyenda nacida en la misma noche de su muerte. Los aldeanos no hablaban de un hombre que había escapado, sino de un hombre que había sido devuelto, arrancado de las fauces de la arena por una mano que no era de este mundo. Poco a poco, emergieron de sus casas, no con la curiosidad morbosa de una multitud, sino con la timidez de los peregrinos que se acercan a un santuario. Se congregaron a una distancia respetuosa de la morada de Elías, ahora iluminada por la misma lámpara de aceite que había sido testigo de su fe clandestina. Nadie se atrevía a hacer preguntas, simplemente querían verlo, confirmar con sus propios ojos que la esperanza no había sido enterrada para siempre. Su presencia en la penumbra era la respuesta a su culpa colectiva, un perdón tácito que los liberaba del peso de su silencio. En sus rostros se mezclaba la vergüenza por su miedo con el asombro abrumador de ser testigos de una historia que sus nietos contarían como el evangelio de su pueblo. Del hombre de la cicatriz y sus seguidores nunca más se supo. No regresaron para reclamar su poder ni para imponer su ideología. Simplemente se desvanecieron en el desierto, tragados por el mismo vacío que habían intentado imponer a otros. Su memoria se convirtió en un cuento con moraleja, un susurro de advertencia sobre la arrogancia de quienes creen que pueden blandir el nombre de Dios como un arma. Su poder, que parecía tan absoluto bajo el sol del mediodía, se había revelado como una ilusión frágil, un castillo de arena desmoronado por la suave marea de un amor incomprensible. El vacío que dejaron no fue llenado por un nuevo tirano, sino por un silencio diferente, un silencio que ya no era de miedo, sino de una paz reverente y vigilante. Las reuniones en la casa de Elías se reanudaron, pero su naturaleza había cambiado para siempre. Ya no eran un acto de resistencia temerosa, sino una celebración serena de una fe confirmada. La palabra ya no se leía como una promesa lejana, sino como la crónica de un evento que ellos mismos habían presenciado. La llama de la lámpara de aceite parecía arder con una luz más brillante y firme, ya no un faro solitario en la oscuridad, sino el corazón de una comunidad cuya fe había sido probada en el fuego y había emergido no quemada, sino purificada. El miedo no había desaparecido por completo del mundo exterior, pero dentro de ellos había sido reemplazado por una certeza tan profunda como las raíces de un árbol del desierto, capaz de encontrar agua en la sequedad más absoluta. El lugar en el desierto, la cicatriz en la tierra donde la fosa había sido cavada, se transformó. Dejó de ser un lugar de muerte para convertirse en un altar sin nombre. La gente comenzó a peregrinar hasta allí, no en multitudes organizadas, sino en pequeños grupos familiares o en soledad. No construyeron monumentos ni dejaron ofrendas. El único ritual era el silencio. Se sentaban en la arena, ahora santificada por el milagro, y observaban el horizonte, sintiendo la presencia de lo sagrado en el susurro del viento y la inmensidad del cielo. Era un lugar para recordar no el horror de la ejecución, sino la fidelidad de un Dios que escucha incluso cuando el alma cree que ha sido abandonada a la nada. La arena misma adquirió un nuevo significado. Aquellos granos que habían sido el instrumento de la asfixia y el símbolo de la aridez espiritual, ahora eran un relicario de la promesa cumplida. Los visitantes la recogían en sus manos, dejándola escurrirse lentamente entre sus dedos. Era un acto de fe tangible, un recordatorio de que de la misma materia que puede sepultar la vida, Dios puede esculpir una resurrección. Cada partícula dorada era un testimonio de que incluso en la desolación más profunda, en el colapso del espíritu y el cuerpo, la semilla de la vida divina permanece, esperando la llamada para germinar de nuevo, desafiando todas las leyes de la finalidad y la desesperación. Los años pasaron, tejiendo un manto de paz sobre la aldea. Elías envejeció. Su cabello se volvió tan blanco como la sal del desierto,
Pero la luz en sus ojos nunca se atenuó. Se convirtió en un patriarca silencioso, un recordatorio viviente de que la fe no es una armadura contra el sufrimiento, sino una barca que permite navegar a través de él. La historia de su muerte y renacimiento se convirtió en el cimiento de la identidad de su pueblo, una narrativa sagrada que se contaba a los niños no para asustarlos, sino para enseñarles que el amor es más fuerte que el odio y que la tumba nunca tiene la última palabra. Su legado no fue una doctrina, sino una verdad encarnada en la memoria colectiva de su gente. Una tarde, mucho tiempo después, un niño pequeño, descendiente de aquellos que habían presenciado el milagro, estaba sentado en ese mismo lugar del desierto. La fosa ya había sido borrada por el viento, pero la santidad del lugar permanecía. El niño, que había escuchado la historia de labios de su abuela, hundió sus pequeñas manos en la arena. La levantó y la observó caer en un chorro dorado bajo el sol poniente. No había miedo en su mirada, solo una reverencia infantil y profunda. Miraba la arena, no como simple tierra, sino como el lienzo de Dios, entendiendo en su corazón inocente que ese polvo que se deslizaba entre sus dedos era la prueba de que el desierto más temible puede convertirse en el jardín de la esperanza. La historia de Elías es un eco de una verdad eterna, grabada no en piedra, sino en la arena inconstante del sufrimiento humano. Nos recuerda que la presencia divina a menudo se manifiesta no en el estruendo de la victoria, sino en el silencio que sigue a la rendición total. Es en el fondo de la fosa, cuando el aire se acaba y toda esperanza terrenal se extingue, que el alma se vuelve lo suficientemente quieta para escuchar el susurro de la gracia. Su testimonio nos enseña que la fe más auténtica no es la que evita la prueba, sino la que nace de sus cenizas, más fuerte y luminosa que antes. ¿Y tú has sentido alguna vez la presencia de Dios en medio del dolor?